Bueno, vamos a empezar la clase. Ya algunos alumnos se acoplarán. Bien, jóvenes, entonces estamos en una clase ahora de personal social. Estamos siguiendo la línea de tiempo. Y miren que ya hemos acabado con el horizonte temprano, que era Chavín y Paracas. Luego hicimos el intermedio temprano y ahí hemos hablado de los Nazca, de los Mochica y de los Limas. El horizonte temprano era entre el 1800 antes de Cristo y el 200 antes de Cristo. Luego hicimos el intermedio temprano que comenzó en el casi nuestra era hasta el 650-700 de nuestra era. Y en las últimas clases lo que hemos estado haciendo es el segundo horizonte, el horizonte medio, ¿cierto? El horizonte medio que estaba entre el 700 de nuestra era y el 1200 de nuestra era. En el horizonte medio hemos hablado de dos imperios, el imperio Tiahuanaco y el imperio Huari, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de esos dos. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos en los años 1100, 1200, hay una gran sequía acá en la zona de la cordillera de los Andes debido al fenómeno climático del Niño. Hay una gran sequía. Entonces la gente ya no tenía que comer. Primero la capital, que estaba en Ayacucho, ya no podía hacer agricultura para dar de comer a la gente. Entonces las provincias empezaron a revoltarse, a hacer una revolución. La capital no nos está dando de comer, y empezaron a pelearse contra los jefes, contra los soberanos. Entonces empezaron cada pueblo empezó a independizarse, ¿no? Ya no querían depender de la capital, porque la capital ya no les daba de comer, debido a esta sequía, no había suficiente comida para todo el mundo, ¿no? Entonces el imperio Huari empieza a decaer el imperio Huari, ¿ah? Y se empiezan a formar nuevos pueblos regionales. ¿Se acuerdan que cuando pasó lo mismo, disculpen, ¿eh? Pasó lo mismo en el horizonte temprano, los chavines y los paracas empezaron a decaer y empezaron a salir otros pueblos, como el pueblo Mochica, el pueblo Nazca? Igual pasa aquí, ¿no? Le empieza a caer el imperio Huari y se parte en pequeños pedazos, en pequeños pueblos que empiezan cada uno a actuar independientemente. Igual pasa con los tiahuanacos. Los tiahuanacos también tienen un periodo difícil y igual los jefes tiahuanacos de las provincias empiezan a pelear contra la capital, que estaba en Tiahuanaco, al sur del lago Titicaca, y igual se empiezan a crear pequeños pueblos aymaras, así se llaman, pueblos aymaras en Tiahuanaco. Entonces, ¿qué pasa cuando el horizonte desaparece y empiezan a crear estados regionales? Volvemos a llegar a una a un estado que se llama los intermedios. Pero como ya hubo el intermedio temprano, donde estaban los paracas, los mochicas, los nazcas y los limas, este segundo intermedio se va a llamar intermedio 2 o intermedio tardío. Cuando hay dos, solamente hay temprano, tardío. Cuando hay tres, como los horizontes, hay temprano, medio, tardío. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a empezar a estudiar ya el intermedio 2, lo que sigue al horizonte medio. El intermedio 2 es el intermedio tardío. En el intermedio tardío, otros pueblos van a surgir. Por ejemplo, en el norte vamos a ver primero el pueblo Lambayeque. Luego vamos a ver el pueblo Chimú. Los Chimú conquistaron a los Lambayeques. Más al sur estaban los Chancay, cerca de Lima, los Chancay. Más al sur los Pucaras. Entonces empiezan a haber otros pueblos. Ya los imperios Tiahuanaco y Huari desaparecen y empiezan a aparecer estados regionales nuevamente. Estados regionales, así se llama. Ya no son imperios,
sino estados de una región, por eso se llaman estados regionales. Entonces es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a ver el inicio de este periodo del horizonte, del intermedio tardío, y veremos una de las culturas, la cultura Lambayeque. ¿No es cierto? A ver, ¿cuál es la ficha que corresponde a esto? Ustedes la tienen, creo que dice cultura Lambayeque. Si no me equivoco, voy a compartir. A ver. A ver qué pasó. Siempre me está pasando lo mismo. Vamos a desaparecer esto de acá. Vamos a desaparecer esto de acá. Ah, y esto de acá lo agrandamos. Entonces, esta es la ficha que corresponde, ¿no? Que viene a ser, si no me equivoco, la segunda ficha del mes de septiembre. El intermedio tardío y la cultura Lambayeque. Es esta ficha, ¿no es cierto? Esta ficha también acaba con algunas preguntas, con un pequeño cuestionario. Ustedes pueden ir avanzándola al final, ¿de acuerdo? Bien, ahora, también les voy les había preparado ¿cómo le llaman? Una PPT, una presentación PowerPoint que no es lo de la ficha, pero que permite explicar. ¿Dónde está esto? Ay, carajo, ya me desapareció. A ver, ¿dónde está esto? A ver, permítanme un momentito porque está aquí, yo lo había abierto, pero se desapareció. A ver, ¿dónde está esto? Tengo que volver a abrirlo. Ficha comprimidos, esto. Son clases. A ver, un momentico. Clases son esta. Y entonces aquí había hecho yo el intermedio tardío. Este de aquí. Baja volumen en este. Voilà. Entonces, ahora sí dejo de compartir y vuelvo a compartir. Y ya va a estar el intermedio tardío. De acuerdo, esto es que... ¿verdad? ¿Dónde está esto? Voilà. Entonces, esto es lo que conocemos. Están viéndola, ¿no? Ay, carajo, ¿estoy grabando o no estoy grabando? Creo que no estoy grabando. Sí. Esto es lo que conocemos como intermedio tardío, ¿no es cierto? Entonces, primero, la decadencia del imperio Wari, es lo que les estaba explicando. Le dije que más o menos a partir del año 1000 después de Cristo, el imperio Wari empieza a decaer. Todo ese centro político empieza a perder todo su poder. Había durado 7 siglos, ¿no es cierto? Habíamos comenzado más o menos en el 600, 700 y cerca del 1000, 1100 empieza a decaer. Ciudades como Cajamarquí, Amaranga, Pachacamac, Piquillacta empiezan a ser abandonados. ¿De acuerdo? Entonces los pueblos que estaban en la costa, en la sierra, que habían sido conquistados por los guaris, empiezan a emanciparse, a revolucionar, ¿ah? Y logran liberarse de la dominación guari, incluso regresan a sus divinidades principales. Decía, Huiracocha no ha podido predecir que iba a dejar de llover y que no íbamos a tener que comer, mejor regresamos a nuestros dioses originales. Entonces empieza a haber lo que se llama una depresión cultural, la cultura empieza, la religión empieza a perder esa importancia, ¿no es cierto? Probablemente todo eso se produce porque hubo, es lo que les dije, el fenómeno del niño. Entonces el fenómeno del niño produce inundaciones o produce sequías. En este caso aparentemente fue un periodo de larga sequía. Entonces al haber esta sequía ya no había agricultura, el Estado no podía dar de comer a todo el mundo, los pueblos se emanciparon. Y es ahí donde cae el imperio Wari.
acuerdo? Y entonces es en ese momento que empiezan a crearse estados regionales, ¿ah? Como los Lambayeque o Sicán en el norte, los Chimú, los Chinchas en el sur, en la selva los Chachapoyas que están de moda, y de los Tiahuanacos desaparecen y se crean los Coyas, los Lupacas en la región del lago Titicaca, pero ya eran pueblos, estados regionales que no hicieron una gran expansión. Eran muchos pueblos que se habían independizado de los Huares y de los Tiahuanacos, hasta que uno de estos pueblos, el pueblo Chanca, que quería conquistar la región del Cusco, había otro pueblo en el Cusco, se unen y pelean contra estos chancas, y el rey Pachacute, Coauqui Yupanqui, logra vencer a los chancas, y a partir de ahí comienza el imperio inca, que de nuevo va a conquistar todos estos territorios. Pero esa es ya la historia del horizonte tardío. ¿De acuerdo? Entonces, el intermedio tardío comienza con la caída de los imperios, del imperio Huari y Tiahuanaco, y termina con el arribo al poder de los incas, ¿ah? Con la llegada del horizonte tardío y los incas. Este es más o menos un periodo, un friso del tiempo, ¿ah? Del periodo del intermedio tardío. ¿Se dan cuenta? 1000 después de Cristo, los pueblos van a ser las Chimú, Chincha, Chancay, Huanca, los reinos aymaras, como los Coya, los Lupacas, los Pucaras, y va a terminar en 1480 más o menos, cuando los incas llegan al poder. Miren, los incas llegan al poder en 1480, cuando llegan los españoles en 1533. O sea, los incas duraron 53 años, 60 años más o menos, como gran poder. Venían de más atrás porque era un pueblo pequeño, pero cuando llegan al poder y forman el Tahuantinsuyo, no es ni siquiera 100 años. Y sin embargo, toda la importancia histórica se la daban a los incas. ¿Pero por qué? Porque los españoles, cuando llegan, encuentran a los incas, y todos los restos que encuentran, por ejemplo, vienen a Pachacamac, inca, van al norte, ven Tupume, ven Zipán, ven Chanchan, inca. Para ellos todo lo que era antes de su llegada había sido inca. Después ya los arqueólogos se dan cuenta que no, que incas fueron los últimos 100 años antes de la llegada de los españoles, los últimos 100 años nada más. Es como si tuviésemos una escalera, una gran escalera, más o menos así en la historia del Perú, les decía yo. Es como si tuviésemos una escalera, y cada peldaño es un periodo, ¿no es cierto? Cada peldaño. Acá tendríamos el periodo formativo, por acá estaría Chavín, por acá estaría Paracas, por acá estaría Nazca, por acá estaría los Limas, y así van subiendo. Y el último peldaño, el último nada más, serían los incas. Pero ojo, por ejemplo, este peldaño de los Nazcas demoró 7 siglos. 7 siglos. Sin embargo, este último peldaño de los incas apenas un siglo. Esa es la historia del Perú. Y acá ya viene la llegada de los españoles. Entonces, esta es la historia del Perú. Es como una escalerita. Cada peldaño es un periodo, una cultura, un periodo, una diferente. Y los incas son solamente este último, que es el más chiquito de todos, porque es solamente 100 años. Porque los otros duraron 7 siglos, 6 siglos, 5 siglos. Acaba de hecho de decirle que los Aymara duraron 7 siglos, los Huari, mientras que los incas solamente un siglo. Entonces, este es el periodo intermedio tardío. ¿Cuál es el pueblo? El primer pueblo de los imperios tardíos, antes de los Chimú, había otro pueblo, el pueblo Lambayeque o Sicán. Se puso a la moda ahora último cuando se hizo el gran descubrimiento del señor de Sicán. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a compartirles la ficha que les había preparado sobre precisamente la cultura Lambayeque o Sicán.
Me dicen si lo están viendo. ¿Están viéndolo ahí? Sí, Sí, ¿no? profesor, sí, sí, sí. Ya. A ver, esperen un momentito, ya. Vayan viendo el mapa. Un ratito más. Voilà, disculpen, ¿eh? Voilà, entonces, hablando de la cultura lambayeque. La cultura lambayeque se conoce también como la cultura sicán. No confundir, no hay que confundir Sipán. ¿Ah? ¿Se acuerda que ya habíamos hablado del señor de Sipán, que era un gran gobernante mochica, con Sicán? Ojo que los mochicas fueron mucho más antes, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de los mochicas, estábamos hablando del intermedio temprano, ¿ah? Del intermedio temprano. Entonces, los mochicas, que es más o menos entre comienzo de nuestra era y 700. Acá ya estamos hablando mucho después. Acá estamos hablando entre el 1000 y el 1400, ¿no? O sea, 700 años después. Primero fueron los mochicas y ahí es el señor de Zipán. Acá estamos hablando de Lambayeque o Sicán, ¿ah? No confundir con Zipán. ¿Dónde se desarrolla esta cultura lambayeque o la cultura sicán? En el norte, ¿ah? En el departamento de Lambayeque. Lambayeque. Ahí hay tres ríos, el río Reque, el río Saña, el río Jequetepeque y el río La Leche, cuatro ríos. ¿Ah? Y en los valles de esos ríos se va a crear esta cultura, la cultura Sicán o cultura Lambayeque, que después van a ser conquistados por la cultura Chimú, y la Chimú baja incluso hacia Trujillo, hacia la Libertad. Acá estamos viendo, ¿no es cierto? Miren los ríos. ¿Ah? Es más o menos una parte de donde habían estado también los mochicas, mira, el río La Leche, el río Lambayeque, el río Jequetepeque, ¿ah? Y es ahí estos Profesor, ¿y triangulitos, qué es esto, lo que está acá? estos triangulitos naranjas son las pirámides. ¿A cuál te refieres? Tucumán es el nombre de una de las pirámides. ¿Ah? Todo esto, Ah, acá, esta es la pirámide de Tucumán, Apurlec, Batangrande, son las diferentes pirámides o ciudades de este pueblo, de esta cultura lambayeque. ¿De ¿y acuerdo? estas pirámides? Sí, es lo que te estoy diciendo, pertenecen a la cultura, son las diferentes pirámides de la cultura Sicán. Y sube, todavía se ve algo de influencia hacia el río Piura, hacia el valle del río Piura. ¿Ah? Y por el sur un poquito hacia la zona Moche, pero el centro de esta cultura solamente es aquí en la región de Lambayeque, Chiclayo más o menos, ¿eh? Acá nada más. O sea, no hubo una gran expansión como los nazcas, solamente ahí se quedaron. Esta cultura que se llama la cultura Lambayeque. Miren, en el mapa del Perú representa casi nada. ¿De acuerdo? Después ya vienen los chimús,
En el año 1300 más o menos vienen los chimús y los chimús van a conquistarlos a los lambayeques y los chimús ya van a ser un pueblo mucho más grande, van a bajar hasta casi la zona de Ancash, los chimús. O sea, lambayeques es esta parte redondita nada más, ¿ah? Lambayeque o Sicán. Entonces, ¿dónde? En el actual departamento de Lambayeque, en los valles de los ríos Jequetepeque, La Leche, de los ríos Lambayeque mismo. Luego, ¿cuándo? Esta es bonita esta ficha. ¿Cuándo? Entre los años 700 y los años 1350. En los 700 ya se empieza a formar, habían sido conquistados por los Wari, tenían una influencia Wari fuerte, pero de ahí ya cuando los Wari caen por el año 1000, ellos empiezan a independizarse, ya se hace un gran pueblo, en los años 1000 más o menos, hasta que hacia los años 1350 llegan los chimús y lo conquistan. Miren, este es interesante, este es bien interesante. Es esta fecha precisamente, es esta fecha, este periodo que les estoy explicando más o menos. Miren, primero los moches, esto es la misma región, la misma parte del departamento de Lambayeque, no estoy hablando de otros. Ahí, en ese pedazo de Lambayeque, haces un estudio y te das cuenta que lo más antiguo, las pirámides más antiguas que encuentras, pertenecen a los moches, ¿no es cierto? Los moches entre el 100 y el 700 más o menos. Luego, sobre esas mismas pirámides empiezan a aparecer otros sitios que ya es de la época Wari, entre el 700 y el 1000 más o menos. Y entre el 1000 y el 1350 es netamente Lambayeque, ¿te das cuenta? Que es lo de color naranja, que ya habían comenzado desde antes, ¿no? Pero vivían bajo la influencia Wari, todo lo que es naranja en los Lambayeques, pero a partir del 1000 realmente, a partir de acá, están solos, hasta 1350, donde ya son conquistados por los chimú. Y a su turno, después finalmente, los chimú son conquistados por los incas. O sea, en la misma región de Lambayeque, de Chiclayo, vamos a encontrar restos de todas estas culturas: moche, Wari, Lambayeque, chimú y finalmente inca. Y a partir de aquí, pues ya la conquista española, acá está, ¿no? A partir de ahí la conquista española. Es bastante interesante esto. Por ejemplo, en la época de los moches está Zipán y Pampa Grande, en la época de los moches. En la época ya Lambayeque, Wari, primero es Batán Grande, y en la época de Chimú, Tucumé, la pirámide de Tucumé pertenece a la época de los chimús, ¿ya? Y de ahí los incas. Los incas ocuparon todos esos sitios, lo utilizaron ellos. Los incas ocuparon todos los sitios que ya venían de las culturas anteriores. Las mismas ciudades la aprovechaban, como Pachacamá, que les he dicho, ¿no? Pachacamá tuvo su periodo, un periodo que era un periodo Lima, luego pasó a ser durante un periodo Wari y luego durante otro periodo Pachacamac pasó a ser Inca, ¿ya? Entonces, en el mismo sitio, en el mismo sitio arqueológico encontramos vestigios, ruinas de todos estos periodos. Esto corresponde a la zona de Lambayeque nada más, y miren cómo todas las culturas se superpusieron una sobre otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde? En el actual departamento de Lambayeque. ¿Cuándo? Entre el 1000 y el 1350, cuando fueron conquistados por los chimús. Su origen, hay una leyenda que trata de narrar la llegada de su primer gran rey, que ellos lo llamaban Nailamp. Nailamp es ese señor que se ve representado en el famoso Tumi. En el famoso Tumi, ese cuchillo largo, ahí hay un personaje, ese es el Nailamp. Nailamp es su primer gran rey.
Según la leyenda, a ver, les voy a leer lo que está ahí, lean ustedes también, es bien bonita esta leyenda, dice, cuenta la leyenda que un hombre llamado Nailam llegó por mar desde el sur, en medio de una gran flota de balsas y acompañado de una lujosa corte de funcionarios, versados en diferentes artes y oficios. Desembarcó en la boca del río Faquisiasanga, que es el río Lambayeque, ¿ah? Y se adentró unos 2 kilómetros tierra adentro, instalándose en un lugar donde edificó una huaca a la que llamó Chot, ahora se le llama Chotuna o también se le llama Batangrande. ¿Ah? Además de utilizarla de aposento, no solamente para vivir él, sino también construyó un templo, le sirvió para rendir culto al ídolo que traía, llamado Ñampayek. De ahí sale el nombre, Lambayeque, ¿no? De su primer divinidad, que se llamaba Ñampayek, al cual erigieron su templo llamado Chotuña, de ese ídolo de piedra verde y denominado Ñampayek, que deriva el nombre Lambayeque. A la muerte de Nailam, los sacerdotes lo enterraron para mantener el misterio y perdurar su nombre. Dijeron al pueblo que había volado por el mar. Eso es importante, había volado por el mar. A su muerte lo sucedió su hijo llamado Sium. Esta es la historia de cómo se forjó, cómo se formó, cómo se originó este pueblo Lambayeque o Sicán. Hablan de un primer rey que se llamaba Nailam. Ahora, ¿de dónde vino Nailam? Probablemente era un rey Wari que se había peleado de sus jefes y que partió de alguna zona del sur, puede haber sido de aquí, de los Limas, por ejemplo, de los Limas, ¿verdad? De esta región de aquí, que llegó hacia Lambayeque. Otros dicen que no, que eran más o menos más al norte, digamos, de la zona de Trujillo. De por ahí salió un rey con su pueblo y en barco llegó hasta Lambayeque. Otros dicen que no llegó del sur, sino del norte. Algunos hablan, es ahí donde hablan que probablemente eran hombres que venían de la cultura maya o azteca, y eso por el parecido. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eso lo había dicho ya Kaufman? Por el parecido entre algunas palabras de la lengua de la región del norte y la lengua maya azteca. Pero cuál fuera la verdad, hay una parte siempre en una leyenda, una parte que es ficticia y una parte que es histórica. La parte real es que sí, en la desembocadura del río Lambayeque se va a formar un pueblo, ¿ah? Se va a formar un pueblo que seguro que había llegado por el mar, porque si están cerca de la costa y cerca al río, es que por allí habían llegado. Y además, miren, esta figura, esta imagen de acá se ve representada bastante. Esa le he tomado de un textil Lambayeque, ¿ah? De un textil Lambayeque. Esta imagen de acá representa pues a Nailam en embarcaciones. Y miren lo curioso, son las mismas embarcaciones que vemos ahora, los caballitos de Totora, ¿no es cierto? Aparentemente en este tipo de embarcaciones llegaron, ¿ah? Ya en esa época se utilizaban los caballitos de Totora, esas embarcaciones que utilizaban los mochicas. Aparentemente fue un rezago del pueblo mochica que llegó a las costas del río Lambayeque para formar este pueblo, el pueblo Lambayeque o pueblo Sicán. Entonces, el origen es a un grupo que llegó gobernado por un primer rey que se llamaba Nailam. ¿Ah? Nailam llega y funda este pueblo. Ahora, lo primero que hacen los sicanes cuando llegan, se instala, esto es el primer templo.
Esta imagen que ustedes ven acá es el primer templo. Esto es lo que se conoce como Chotuna. Profesor, ¿y por qué Nailam se convirtió en rey? Él ya era rey, él es el que había llevado a su pueblo ahí. Él dirigía, ahí dice la leyenda que él llega con una corte de la nobleza, pero él ya era un jefe, probablemente mochica, probablemente wari, que se había peleado con las principales autoridades y llega en barco a la desembocadura de ese río. Vamos a quedarnos acá y hace un templo a su divinidad Yampaek. Este primer ¿Y por templo. qué los Lambayeque no lo mataron? ¿Por qué quién? ¿Por qué los Lambayeque no lo mataron? No, ellos eran los lambayeques, Cain. Ellos llegan en barco, se paran en la desembocadura y van a crear el pueblo lambayeque. Son ellos los lambayeques. Nailán llega con un grupo de gente, jefes y artesanos, llega a la desembocadura, se da cuenta que es verde, que hay mucha agua y dice vamos a quedarnos acá y vamos a fundar un pueblo. Lo primero que él hace es construir este palacio que está aquí en la flecha. Este palacio y al mismo tiempo es un templo a la divinidad que se llama Ayapaek, su divinidad. Hacen un templo y hacen un palacio para él vivir. Este templo, este palacio se llama Chotuna y después le cambian el nombre a Batangrande. Miren el trabajo que ellos hacen. Esto es bien interesante porque si ustedes ven las imágenes, por eso yo les decía, bueno, no se aprecia mucho, pero en estas imágenes se ven tallados algunos seres precisamente alados, gentes con alas, que se dice después que fue lo que pasó con Nailam. A la muerte de Nailam, él partió, le salieron alas y se fue sobrevolando por el mar. Estos muros pertenecen a este primer templo, que es el templo de Batangrande. Pero ¿qué pasa? Hubo un periodo, como estaban muy cerca al mar y a la desembocadura del río, hubo un periodo, tuvieron muchas lluvias y toda esta zona se inundó. Entonces se trasladan, dejan Chotuna, dejan Batán Grande y suben más hacia el este, un poquito más alto, no tan cerca a la desembocadura del mar, y van a construir una segunda ciudad. Pero ya no estaba Nailam, ya había muerto aparentemente, ni siquiera Sium, que era el hijo de Nailam, ya otro rey Lambayeque, posterior a ellos, hacia el año más o menos 1100, traslada, abandonan Batán Grande, lo abandonan esta parte de acá, la abandonan todo esto y se van con su pueblo y van a construir esta ciudad. Un momentito, están trabajando materiales y no escucho nada. Ay, carajo. Ya pasó aquí. Voilà. Van a construir esta otra ciudad que se llama Tucume. En Tucume existe esta que se llama Huacalarga, que es la ciudad más larga, es la pirámide más larga del mundo. Esto hace 750 metros de largo. ¿Lo ven ahí? Esta es una vista aérea. Miren. Es una pirámide de 750 metros. 750 metros es 3/4 de un kilómetro. Es casi como desde el paradero, digamos, desde el mercado, que es el paradero 5, casi hasta el paradero 12, más o menos, hasta el final de José Gálvez. Todo eso es una sola pirámide, inmensa. Esto se llama la pirámide de Tucume. Entonces ahí trasladan la ciudad de Chotuna. ¿Se puede entrar? Sí, claro, se visita, subes y se visita. Esto se visita, Batam. Entonces pasas, ahí ¿cómo le llama? Un museo muy bonito. Entonces pasan de Chotuna o Batán Grande a este sitio que se llama Tucume. A este sitio que se llama Tucume.
Miren, esta figura ya son de Tucumán, ¿eh? Miren cómo sus construcciones estaban completamente decoradas, pintadas, ¿ah? En colores rojos, azules, y entre sus formas se van a ver formas marinas y se van a ver también seres alados, aparentemente dedicado a Nailamp. Luego llega un Capac Chimoc, que era un jefe que venía del sur y los conquista. ¿Ah? Este Capac Chimoc era el señor de los chimús. Los chimús era otro pueblo que se forman más o menos a la misma época, pero en la zona de Trujillo, más al sur, y suben y van a conquistar a los lambayeques, los van a conquistar. ¿Ah? Y es ahí Profesor, que desaparece el pueblo, ¿sí? profesor, ¿cómo se llama ¿Aló? ¿Aló? cómo se llama el arqueólogo que lo descubrió Lambayeque? ¿Cómo se llama quién? El arqueólogo. Hay varios que hablan de Lambayeque, porque hay algunos que lo coinciden con Chimú, pero casi todas esas del norte fueron estudiados por Federico Kaufmann y después por Lumbreras. ¿Ah? Todos Mm, esos fueron estudiados por Kaufmann, por Lumbreras y fueron estudiados por Larco. ¿Ah? Por Larco. mm. Voilà. Entonces, esto es la cultura lambayeque. Vamos a dejarlo ahí porque se va a cortar para luego hablar un poquito de la cerámica. No vamos a hablar mucho de esta cultura porque la más importante o mucho más se conoce de la cultura chimú que de los lambayeque o sicán. Lo importante es que ustedes sepan diferenciar que eran dos culturas diferentes, porque muchos confunden, creen que Batán Grande o Tucumán pertenece a los chimús. No, pertenece a los lambayeques que fueron conquistados después por los chimús. ¿De acuerdo? Voilà, entonces por ahí nos quedamos y los convoco nuevamente a la clase de 1:30 si es que sigue funcionando. Acá venga, va tan grande que era el primero. Y Tucumán, ¿cierto? Y todo esto Ya. está a la